sí, se ha tratado de instalar mucho la idea de que era una locura, aunque básicamente no es una locura intentar defender ese territorio, y de hecho si se hubiese planificado tal vez mejor, con algunas otras consideraciones, se podía haber ganado, pero aún así se estuvo muy cerca de ganar con las diferencias que había en ese momento. Si bien el Reino Unido está en decadencia, la Argentina también está en decadencia, sobre todo la cuestión militar que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero, ¿qué pasó después de la guerra? O sea, ¿qué hizo Argentina en estos 43 años para recuperar la guerra? Porque mucho se ha instalado la idea de Argentina, al perder esa guerra, al buscar la vía armada y al haber fracasado, ahí definitivamente pierde la posibilidad de recuperar Malvinas. Y eso es una falsedad. Hay muchos países que a lo largo de la historia intentan una y otra vez hasta que consiguen los objetivos. Argentina, el problema que tuvo fue otro. Argentina, tras la derrota, no consolidó una política exterior activa ni un plan de rearme nacional que sustente la posición diplomática. Para uno avanzar, uno necesitaba, para que diplomáticamente el reclamo pueda ser viable, sea considerable, había que tener algo de respaldo real. Esta idea de nosotros tenemos derecho y hacemos una votación por año solo las Naciones Unidas, sin hacer otra cosa que de financiar tus propias Fuerzas Armadas, solo podía llevar al fracaso. Y en esta política son cómplices básicamente todas las fuerzas políticas que han gobernado la Argentina desde el año 82 a la fecha, que todas han ido en el mismo sentido de destrucción de las capacidades operativas. Ninguno obviamente lo dice públicamente, todos lo tratan de simular y de decir que están haciendo procesos de actualizaciones, rearmes, modernizaciones, pero la realidad es que todas son cómplices de lo mismo, ¿no? Generó esto un trauma que podíamos catalogar como institucional post-conflicto, de cierto aislamiento internacional, dado que se les fracturó el marco de alianzas occidentales y se focalizaron en la transición democrática interna, deslindando el resto de lo que sucedía internacionalmente, ¿no? Esto se potenció desde la comunicación con libros y films, instalando una mentalidad derrotista que solo entendía esto como una cuestión de democracia y derechos humanos. Se insistió con que la responsabilidad y la guerra se había perdido porque era una cuestión de una acción de una dictadura, no entendiendo que esto era una causa nacional, una causa fundamental de la Argentina que excedía el tipo de gobierno que es la Argentina. Como hay una responsabilidad jurídica que se sostiene a lo largo del tiempo y Argentina se ha tenido que hacer cargo, por ejemplo, de la deuda externa que contrajeron los gobiernos militares, también hay una continuidad jurídica en lo que tiene que ver con las acciones de la diplomacia. Sin embargo, incomprensiblemente Argentina consideró como que había una disociación de esto. Fíjense que el 24 de marzo se ha recordado desde esa época hasta hoy con numerosas y multitudinarias marchas, festejando, conmemorando, como le quieran llamar, el día de la llegada de la democracia, pero por el día del 2 de abril, que es el día que deberíamos tomar conciencia de la necesidad de recuperar Malvinas y actuar más firmemente en ese sentido, básicamente no se ha hecho nada. Se ha hecho muy poco, solo con pequeños grupos, pero sin movilizaciones generales, y esto pasó a lo largo de 43 años. No ha habido movilizaciones multitudinarias a favor de Malvinas porque ninguna fuerza política quiso que esto se vea como una continuación de la política militar que había llevado a la guerra, no entendiendo que no tenía una relación directa. Que el gobierno de Galtieri haya iniciado esa guerra no significaba
que no haya sido la Argentina. Esto no tiene nada que ver y esto es algo que no se entiende. La idea de meter una diferenciación entre lo que era democracia y dictadura y asociar cualquier recuperación de Malvinas con una dictadura es un error que se terminó pagando caro. Por eso de alguna manera se ejemplifica en esa visión. La democracia naciente interesaba festejarse a sí misma, como hace el 24 de marzo, rechazando todo lo que había pasado en la época anterior, pero con lo que respecta a Malvinas se desentiende del problema y simplemente lo transforma en algo menos que una causa simbólica. ¿Qué es lo que trajo esto como resultado? La pérdida del ímpetu negociador. Argentina relega el tema Malvinas a una cosa simbólica, sin instrumentos materiales que lo avalen. O sea, básicamente no es nada más que un reclamo que se hace una vez por año y que se acompañaba con alguna acción testimonial y no mucho más que eso. Esa es la diferencia. No hubo intención real de sostener ese pedido, ese reclamo para que se devuelvan las islas. Entre 1990 y el año 2001 se produjo una política de desmalvinización y sumisión, podríamos llamar, ¿no? Ahí se produjo el acuerdo que se conoció como Tratado de Madrid y el apoyo británico a la guerra del Golfo que realizó la misma Argentina. Argentina se alía con un enemigo, España hace lo mismo, con un enemigo contra una causa que le es totalmente ajena. Argentina no tenía ningún interés en la guerra del Golfo, no tenía ningún interés en la situación que pasaba por Irán o Medio Oriente en general, y sin embargo se une con un enemigo con el cual sí tenía un objetivo directamente de colisión, que era el Reino Unido por Malvinas, en una misma alianza. Esto significó el giro intencional e incondicional hacia el occidente que había combatido en contra de la Argentina en busca de recuperar una confianza internacional y renunciando voluntariamente a la capacidad de presión para obtener las islas. Esto es básicamente algo que es grotesco para la historia de un país que intenta o que debe intentar recuperar las islas que perdió, ¿no? ¿Cómo se tradujo esto finalmente? Bueno, fue muy claro. Esto significó entonces que el Reino Unido consolidó su dominio militar y logístico del Atlántico Sur con un apoyo tácito del gobierno argentino en ese momento, de Carlos Saúl Menem, y podían recordar todos los que estuvieron en el gobierno de Menem o apoyaron a Menem, o que estuvieron en la oposición y le votaron las leyes, que no solo fueron cuestiones de privatización. Hoy estamos hablando del tema de Malvinas, y ese gobierno, bueno, cristalizó esa, no sé si cambio de posición, porque Argentina ya lo había cambiado antes, pero por lo menos reafirmó y lo dejó sin ningún tipo de margen de dudas. Después, entre el 2003 y el 2015, podíamos hablar de una nueva etapa que podíamos caracterizarla como relato soberano. ¿Por qué relato soberano? Porque se revitalizó el reclamo retórico. De alguna manera se puso un poco más el tema del nacionalismo malvinense sobre la mesa, pero sin avances reales, concretos en la disuasión con alianzas militares o con inversiones militares. Una incongruencia entre el discurso que decía que quería recuperar Malvinas y la política de defensa que se fue desfinanciando constantemente y le quitó cualquier tipo de proyección real. Hacer esto en el plano concreto de las ideas solo conlleva a lo que vivimos, ¿no? ¿Qué fue lo que vivimos? Una situación donde Argentina fue desmantelando sus propias Fuerzas Armadas mientras reclamaba la devolución de las Malvinas, amputándose su propia capacidad para presionar a los ingleses y sentarlos a hablar. ¿Por qué esto no va a funcionar? Porque no existe
el derecho internacional o la diplomacia en abstracto. El derecho internacional en estos planos se puede definir como decía Putin: uno pide las cosas con con cortesía y tiene buenos resultados, pero si la pide con un arma en la mano, si cortesía más el arma, tiene mejores resultados. Bueno, Argentina renunció a tener el arma en la mano y solo hizo reclamos testimoniales, que básicamente no iban a conducir a nada. El resultado que fue que el Reino Unido, mientras tanto, reforzaba la capacidad propia en las islas, y con esto, mientras el Reino Unido intentaba mejorar las capacidades defensivas de las islas, Argentina desmantelaba sus propias fuerzas armadas.